Lecturas devocionales a la luz de la profecía. Levantándose entonces Pedro, fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Volviéndose al cuerpo, dijo: «Tabita, levántate». Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro, se incorporó. Bienvenidos a la lectura del libro La historia de la redención. Capítulo 39. El ministerio de Pedro. Este capítulo está basado en Hechos 9:32 a Hechos 11:18. Pedro, al proseguir sus tareas, visitó a los santos de Lidia. Allí curó a Eneas, que había quedado confinado en su lecho por 8 años por causa de una parálisis. «Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama». Y enseguida se levantó, y le vieron todos los que habitaban en Lidia y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Jope estaba cerca de Lidia, y en ese entonces Tabita, la traducción de cuyo nombre es Dorcas, yacía allí muerta. Había sido una digna discípula de Jesucristo, y su vida se había caracterizado por actos de caridad y bondad en favor de los pobres y de los dolientes, y por su celo en la causa de la verdad. Su muerte constituía una gran pérdida. La iglesia naciente no podía prescindir de sus nobles esfuerzos. Cuando los creyentes se enteraron de las maravillosas curaciones efectuadas por Pedro en Lidia, manifestaron su intenso deseo de que viniera a Jope. Se enviaron mensajeros para solicitar su presencia allí. Levantándose entonces Pedro, fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Pedro solicitó que sus amigas, que lloraban y clamaban, salieran de la habitación. Se arrodilló entonces y oró fervientemente a Dios, para que restaurara la vida y la salud al cuerpo inerte de Dorcas. Y volviéndose al cuerpo, dijo: «Tabita, levántate». Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro, se incorporó, y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esta gran obra de traer a la vida a esta muerta fue el medio por el cual muchos se convirtieron en Jope a la fe de Cristo. Continuamos con la lectura del libro La historia de la redención, capítulo 39. El centurión. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo, y oraba a Dios siempre. Aunque Cornelio era romano, había llegado a conocer al Dios verdadero, y había renunciado a la idolatría. Era obediente a la voluntad de Dios y lo adoraba con corazón sincero. No se había relacionado con Jesús, pero conocía la ley moral y la obedecía. No había sido circuncidado ni participaba de los sacrificios y las ofrendas. Por lo tanto, según los judíos, era impuro. No obstante, apoyaba la causa de los judíos mediante donativos generosos, y era conocido en todo lugar por sus actos de caridad y benevolencia. Su vida recta le dio una buena reputación tanto entre los judíos como entre los gentiles. Cornelio no comprendía cabalmente la fe de Cristo, aunque creía las profecías y estaba esperando al Mesías venidero. Mediante su amor y su obediencia a Dios, se había acercado a él y estaba preparado para recibir al Salvador cuando se le revelara. La condenación se produce cuando se rechaza la luz que Dios da. El centurión pertenecía a una noble familia y ocupaba un cargo de mucha responsabilidad y honor. Pero esas circunstancias no pervirtieron los atributos de su carácter. La verdadera bondad y la grandeza se unían en él para darle una elevada condición moral,
Su influencia era beneficiosa para todos los que se ponían en contacto con él. Creía en el Dios único, creador del cielo y de la tierra. Lo reverenciaba, reconocía su autoridad y procuraba su consejo en todas las transacciones de su vida. Era fiel a sus deberes hogareños como asimismo a sus responsabilidades oficiales, y había levantado un altar para Dios en su casa. No se atrevía a llevar a cabo sus planes y asumir el peso de sus responsabilidades sin la ayuda de Dios. Por eso oraba mucho y con fervor para recibir esa ayuda. La fe caracterizaba todas sus obras, y Dios lo consideraba por la pureza de sus actos, por su generosidad, y se acercó a él en palabra y en espíritu. Hasta aquí la lectura del día de hoy. Si Dios lo permite, continuaremos el día de mañana. Dios les bendiga, tengan todos un feliz día. Esta fue una producción de Radio La Luz de la Profecía. Búscanos en www.radiolaluz-de-la-profecía.com de Lima, Perú, distrito de San Juan de Lurigancho.